La Biblia siempre está buscando esa sabiduría de lo alto, poner nuestra mira en las cosas de arriba. Es cuando así lo hacemos que se encamina entonces nuestra vida a grandes metas en el reino de Dios. No es así en el contexto que vivimos en cuanto a la cultura de alguna manera que nos domina. Vivimos en una cultura que nos impulsa a estar distantes de Dios. ¿Sí? Existen una gran cantidad de elementos que no favorecen para nada nuestro desarrollo y que van muchas veces en contra, o casi siempre, a las cosas de arriba que tenemos que seguir, que nos impulsa permanentemente la palabra de Dios. Es como una batalla diaria, ¿sí? Es momento a momento, y hasta diría latido a latido, y creo no ser exagerado en ese sentido. Y esta situación que vivimos, y que vivimos todos los días, cansa, y por momentos llega hasta agobiar. Es como una presión constante, ¿verdad?, de la cultura, del mundo, con sus valores, con ese sistema que pega duro todos los días, para que nuestro yo prevalezca por encima de esa sabiduría de lo alto, concretamente de los principios de Dios. Hay como una especie de insistencia, ¿verdad?, en que quiere que convivamos con ese estilo de vida y que nuestra naturaleza de independencia también, que funciona dentro de nosotros, esa naturaleza de independencia de Dios, trabaja allí también inconscientemente en nuestro corazón, lo que, bueno, puede hacer que transitemos entonces en esta ambigüedad entre estos dos maneras de vivir, y bueno, y ahí está el centro del drama humano, ¿no? El sí o el no a Dios. Podemos estar entre el sí y el no, que genera toda esa sensación de ambigüedad, ¿verdad?, y de quiebre en nuestras ideas. Podemos estar en el sí, definidos totalmente, y el no, que nos lleva a vivir a un mundo fuera de la creación de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios, en un mundo también bajo las leyes de Dios. Por lo tanto, no hay escapatoria a esas reglas. Esas reglas están allí, ¿verdad? Y solo encontramos la estabilidad, la liberación, obedeciendo y ajustándonos a ese plan que tiene Dios, que se expresa en la revelación de su palabra, de su divina palabra, a la cual con una entrega absoluta de todo nuestro ser, con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, de esas formas como vamos a ella. Porque sabemos que Dios nos habla y su dirección es lo que necesitamos siempre. Siempre necesitamos. Necesitamos la práctica de una fe viva que actúe en la vida y que redunde en un alejamiento de las influencias del mundo. En un alejamiento de las influencias del mundo. Pero estamos en el mundo, ¿verdad? Somos también agentes de cambio para bien en un mundo que cambia para mal. El cristiano vive entre esa tensión de estar y no ser del mundo. Vivimos esa tensión. Es un conflicto que está en nosotros, pero es con la ayuda de Dios que lo llevamos adelante. Y sujetándonos, por supuesto, a su palabra y sobre todo con determinación, definidos. Así lo expresa el apóstol Santiago en su carta. Él ve los desvíos, la ambigüedad que él ve en ese tiempo, ¿verdad? Y él descorre el telón de sus lectores y deja al descubierto esas prácticas y preferencias que ellos tienen, que crecían en esos deseos también, por esos placeres, y así entonces iban estableciendo una estrecha relación de amistad con el mundo. Por tanto, también un alejamiento de Dios. Y eso da lugar a muchos peligros, ¿verdad? Peligros que conllevan quiebre en nuestras ideas, confusiones, tentaciones que pueden terminar en pecado. Vivir entre dos estilos de vida que finalmente nos debilita. Santiago nos da la solución en su carta en una forma concreta y definida. Los invito a ir a Santiago, capítulo 4, y vamos a ver del versículo 4 hasta el 10. Juntos, ¿verdad? Vamos a ir viendo la palabra de Dios y ver cómo Santiago quiere que nosotros vivamos con determinación
Y hace también un gran llamado de atención, porque el primero, vean que advierte y expone el problema. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como decía, primero aquí Santiago advierte y expone todo el problema. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Es clarísimo. Es una expresión enfática, sin rodeos ninguno. Santiago amonesta y anima a su vez a alejarse de los valores del mundo. Estos valores que impiden la relación con Dios. Adúlteras los llama. Adulterio es infidelidad y en este caso infidelidad espiritual. Ya Jesús lo dijo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, Jesús dice que es una generación mala y adúltera. ¿Sí? Que hay una infidelidad espiritual, hay una entrega a una forma de vida. Existe un gran atractivo al punto de generar, como dice Santiago, una amistad, un afecto, ¿verdad? Un afecto importante. Y así es como se define este término amistad. Implica tener buenas relaciones, un vínculo íntimo tal que produce indiferencia también hacia lo demás. Y en este caso es hacia las cosas de Dios. Ese vínculo fuerte que va creciendo en relación con el mundo, en relación con sus valores, con sus atractivos, y que finalmente genera una indiferencia, una frialdad que lamentablemente se va apoderando de nosotros. Hay también, como decimos, un proceso en todo esto. No es algo que pueda establecerse enseguida, ¿verdad? Pero va influyendo poco a poco. El asunto que expone aquí Santiago es que reconozcamos nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad y los peligros que ésta encierra y que vivimos a diario. ¿Cómo tenemos que fortalecernos entonces en el Señor? Estar lejos de Dios, de su palabra, de la oración, de la comunión con la iglesia, crea un vacío que hay que llenar. Tenemos un vacío que tenemos que llenarlo y ahí está el mundo, con sus atractivas y seductoras propuestas siempre. Y este vaivén entre dos formatos de vida nos complica realmente, complica esa ambigüedad que vivimos. Y no se puede servir, como dice el Señor, a Cristo y al mundo. No se pueden servir a dos señores. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sentir devoción por el mundo es hostilidad con Dios. Es una consecuencia lógica, ¿sí? Vivimos los cristianos, como dije al principio, en esa tensión de estar en el mundo y no ser del mundo. Así vive el creyente. Pero otra cosa son las influencias que entran en nuestra vida. Hay una canción de Marcos Vidal, realmente un poeta de la canción cristiana, que se llama Nosotros no. Y en una parte de su letra dice, oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor y qué fácil es caer en el error por comodidad, por no cuidar. Haznos ver y haznos ser capaces de apartar de tu luz todo lo que ocupe el lugar de Jesús.
aunque sea normal. Haznos hablar, haznos contestar. No, no nos inclinamos ante ti. No eres Dios. Aunque lo hagan los demás, nosotros no, nosotros no. El cristiano siempre tiene la alternativa de decir no, así es. Y lo tiene porque, como dice en el versículo 5, vean, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Celosamente, o sea, nos desea, nos anhela, nos busca con amor, nos busca con amor. Esto nos habla de lealtad. Es el Espíritu habitando y reclamándonos. Y es posible que Santiago tenga en mente el pasaje del Antiguo Testamento, de Ezequiel, el capítulo 11, 19-20, donde dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es posible, sí. Tengamos en cuenta que quienes estaban en estas iglesias manejaban el Antiguo Testamento y que esa palabra sin duda estuviera pegando fuerte. También tengamos en cuenta que el libro de Santiago está escrito para judíos también, para un grupo de judíos, ¿verdad?, que estaban absolutamente desviándose. Y por eso es importante entonces este recordatorio que él les hace. En Ezequiel 36, 27 también dice que pondrá dentro de vosotros mi espíritu. Y también pensemos en la posibilidad del espíritu humano, nuestro espíritu rebelde, que Dios redime, ¿sí? O sea que libera, cambia de situación, ¿sí? Cambia de una mala situación a una liberación. Dios redime, cambia para él. Y ese espíritu es celoso, aparta en forma exclusiva para Dios al creyente. No es, hermanos, cuestión de compartir, cuestión de negociar. Es, como dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Es definirse en Cristo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Intensamente nuestro Señor tiene y exige a su vez esa actitud de amor en nosotros. Y uno se pregunta, ¿seremos dignos de tanto amor? ¿Seremos dignos de ese amor que Él realmente está demostrando a nosotros, esa fidelidad, esa lealtad? Por eso, el versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. A pesar de nosotros mismos, Él da mayor gracia. Ese amor leal de Dios a su pueblo. Es por su gracia que no somos desechados y seguimos funcionando. Es la gracia de Jesucristo que en la misericordia en Cristo Dios retiene su justicia, en su gracia. Da mayor gracia es una acción continua, que el Señor se está de alguna manera acercando con su gracia divina. Es como que satisface todas esas necesidades en Cristo, supera nuestras rebeliones, nuestros pecados. ¿Sí? Es mayor su poder que vence finalmente al poder del pecado. Va más allá de nuestro comportamiento, porque uno se pregunta, ¿somos nosotros fieles o el Señor es fiel? Es el Espíritu del Señor con su fidelidad que nos hace permanecer. Es esa entrega que nosotros tenemos que tener día a día para que Él trabaje en nosotros con su fidelidad. Es como que se impone el regalo de Dios. El regalo de Dios se impone en nuestra vida. Es mayor que nuestra debilidad. Recordemos 2 Corintios 12:10, ¿verdad? Que Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Su permanencia es realmente lo que nos sostiene, es su fidelidad. Efesios 2:8 nos dice también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si fuera por nosotros, el Espíritu se hubiera retirado. Pero esa mayor gracia es para que hagamos justamente frente a esos malos deseos, como ser, como dice aquí Santiago, la soberbia. Dios
nos dice que resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Dios entra en batalla con esta actitud. Con alguien que se cree, que se muestra por encima de los demás, con altivez, con arrogancia. La soberbia podría ser considerada como la base de todo pecado. La soberbia hace imposible que se tenga una perspectiva correcta de Dios y del hombre. Engaña el corazón, como dice en Jeremías 49:16, y lo endurece, como dice también en Daniel 5:20. El egoísmo y la ambición son ramificaciones de la soberbia y se manifiestan en desobediencia. Y finalmente, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Nos constituimos en el centro. El egocentrismo, un gran enemigo, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Pero en contraste, vean ustedes, dice, da gracia a los humildes. Lo que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer ante el Señor es ser humildes. Tenemos que tener hambre, tenemos que tener sed de Él. Es lo que le podemos dar nosotros, nuestra humildad. Y es una actitud permanente que tenemos que tener nosotros, la humildad. Da gracia a los humildes. Es una cualidad para Dios. Tengámoslo siempre presente. Los humildes reconocen su insuficiencia, su debilidad. Reconocen la necesidad de Dios, dependen de Él para todos. Humildad viene del latín, significa humus, tierra. Y bueno, es de alguna manera vivir con los pies en la tierra. Es tener un concepto realista de uno mismo y del orden de las cosas. Es clarísimo, tener una clara percepción de la organización que Dios ha hecho en la creación y de la ubicación que nosotros tenemos. Entonces vemos que los autosuficientes son resistidos por Dios. Es decir, que se opone permanente, ¿no? Resistir quiere decir eso, permanentemente tomar una posición y oponerse. También lo hace buscando un cambio. Y en cambio, los que reconocen la necesidad de Dios reciben bendición. Recuerden las palabras de nuestro Maestro Jesús cuando dijo que aprendan de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Tenemos la mayor referencia, ¿verdad? La mayor referencia. Y vean qué interesante acá, cómo mirando la palabra de Dios, vemos amistad, ¿verdad? Y enemistad. Soberbia y humildad. Y acá vemos una relación de carácter excelente, ¿no? La amistad hace que seamos humildes. Somos humildes, somos amigos de Dios. La soberbia hace que tengamos una enemistad con Dios. Si somos soberbios, estamos en contra de Dios. Nos muestra muy bien el carácter, ¿verdad? Soberbio es enemigo, humilde es amigo. Y luego en el versículo 7 tiene un gran imperativo, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistís al diablo y él huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Esas pasiones que está mostrando Santiago aquí, esas pasiones que va mostrando de estos lectores, que por supuesto nos podemos identificar con ellos perfectamente, estas pasiones Santiago las quiere dirigir, ¿sí? Esas pasiones fuertes que ellos están viviendo y que están actuando de esa manera, Santiago las comienza a encauzar con órdenes, con mandatos. Someteos pues a Dios. Santiago, como venía diciendo en todos estos versículos, expuso el problema, pero no se queda en eso, y rápidamente nos da la solución. Sometimiento a Dios. Somos libres del poder del pecado, sometidos a Dios. Es nuestra posición en la vida, en todo sentido, sometidos a Dios. A mi entender hay palabras que haríamos bien que resonaran siempre en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, sígueme, cuando le dijo Jesús a Mateo, sígueme, y dejándolo todo lo siguió. Sígueme en dificultades, sígueme, en las buenas, sígueme. Perseverar, una palabra también importante en nuestra vida, ¿no? Perseverar en el Señor, ¿no? Guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
La palabra sabemos también, que es una palabra que bíblicamente tiene que ver con la naturaleza misma de las cosas. Sabemos, no es lo que sentimos, es lo que sabemos a los que aman a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. También Santiago en su libro dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabemos, sígueme, perseverar, sabemos. Y esta es otra de esas palabras bíblicas poderosas, someteos. ¿Estás en dificultades? Sométete a Dios. ¿Tienes que cambiar un hábito malo en tu vida? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Allí está la solución. Allí es donde está el propósito que Dios tiene para nosotros. Y bueno, y luego vean que ese sometimiento que Santiago muestra tiene un sentido de urgencia, ¿no? Es un imperativo, es imperioso. En este caso, por ejemplo, lo era, ¿no? Y quizás muchos de nosotros también tengamos ese sentido de urgencia en nuestra vida, de sometimiento al Señor. Y como decía, es un mandato, es una orden, es un imperativo, no es una consulta, ¿verdad? No es, podrían someterse o una sugerencia. ¿Les parece que se sometan? No. Es una orden, es ponernos y deprisa a la orden de nuestro superior, Dios. Él llama a esa subordinación y voluntaria, subordinación voluntaria a la voluntad de Dios. Una obediencia que elijo, que me decido en esa. Someterse es una palabra compuesta, ¿sí? Que primero nos habla hipo en griego, que es estar debajo, y tazo, que es colocar, disponer, es decir, me coloco, me ubico bajo el poder del Todopoderoso, como cantamos hace un rato, a los pies del Señor. Ese es mi lugar en la vida, sometidos a Dios. Y en ese sometimiento, luego, vean, dice, resistid al diablo. O sea, por tal motivo, que de esa forma en que estoy sometido al Señor, entonces resisto al diablo, ¿verdad? Al diablo, al mentiroso, al destructor, al que quiere dividir, al que quiebra nuestras ideas, al que quiere llevarnos de un lado para el otro. En el Nuevo Testamento, aquí, por ejemplo, diablo tiene el título del diablo quiere decir mentiroso, pero también en el Nuevo Testamento hay una descripción y una exposición del carácter del diablo, ¿sí? Se usan varias descripciones de su carácter: maligno, tentador, homicida, mentiroso, adversario, príncipe de este mundo. Y esta nos deja ver entonces sus maquinaciones, su carácter, su forma de manejarse, todo lo que él tiene a disposición allí, ¿verdad?, para actuar y buscar ese alejamiento que quiere del Señor. Sometidos a Dios es como podemos resistir al diablo. Es la única manera. Veamos el orden, ¿no?, que tiene esta declaración, ¿sí? Comienza con el sometimiento a Dios. O sea, no pretenda usted hacer un enfrentamiento por sus propias fuerzas al diablo, ni siquiera a nuestro yo mismo. No pretenda, hágalo siempre sometidos a Dios, ¿verdad? Nuestro yo siempre también está manejando allí nuestra vida muchas veces. Ese yo, esa naturaleza caída que nos desvía muchas veces para otro lado. Atrincherado en Dios, una descripción de batalla. Resisto, enfrento reiteradamente, porque no es solo un ataque, ¿verdad? No es algo que viene una vez y se terminó, ¿no? Sino que es algo que puede continuarse perfectamente y lamentablemente. Por eso tengo que atrincherarme, ¿no?, en ese lugar firme, decidido. Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre. Sí, la misma palabra resistir nos habla de reiterar, de algo que se repite, ¿verdad? De tomar una posición y de clavarse en un lugar, detenerme en ese lugar y resistir. ¿Dónde es que me clavo? En Dios, en la voluntad del Señor. El diablo usa todos los medios que va a tener a su disposición para alejarnos de Dios. Y una de las cosas que aquí entonces se nos pide es decisión, porque la indecisión, la duda, lo fortalece, por supuesto, ¿no? Entonces no le facilitemos las cosas, no demos poder nosotros con nuestro comportamiento, pero una actitud resuelta en Cristo permanente lo hace huir. Este es el resultado que aquí Santiago nos expresa, es la firme confianza en Dios. El Señor lo venció en la cruz.
el diablo perdió su poder ante él. Entonces, confrontarlo siempre con toda la armadura de Dios, la cual nos tenemos que poner todos los días, ¿sí? Al levantarnos, nos ponemos la armadura de Dios. Así es, hermanos, para estar bien fortalecidos para enfrentar el día. Tengamos en cuenta también que el diablo nunca puede llevar a alguien a pecar sin que esta persona esté de acuerdo en eso, sin el consentimiento de nuestra voluntad. El diablo no controla a los cristianos, solo controla a aquellos que no le resisten. Jesús dijo también en Juan 17:15, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor quiere que estemos en el mundo, como decía al principio, para ser agentes de cambio, para bien. Y guardados por el maligno, ¿por qué? Porque estamos sometidos a Él, ¿verdad? Entonces, si nuestra voluntad está bajo el control del Espíritu Santo, podemos vencer en esta batalla contra esa seducción del diablo, del mundo y de nosotros mismos. Versículo 8 nos dice, acercaos a Dios. Entonces, en ese sometimiento que yo tengo con el Señor, me acerco a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios está en el mismo lugar, ¿verdad? Nosotros somos los que nos alejamos. Recuerden cuando Jesús comenzó su ministerio, en Mateo 4:17, lo que dijo fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces su reclamo fue, arrepentíos. Así fue y así sigue siendo. Siempre buscar esa actitud de arrepentimiento y de humildad ante el Señor. Esa resistencia al diablo y el arrepentimiento son la misma cosa. Si resisto al diablo es porque realmente estoy arrepentido y estoy sometido a Dios. Y también en este caso vemos otro imperativo, otro mandato. También sugiere un sentido de urgencia, una acción que no puede demorar, ¿sí? Es un llamado para que entren en una ahora estrecha relación de comunión con Dios. No importa lo lejos que estemos, cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Así lo dice su palabra, como el hijo pródigo, ¿verdad? En la parábola de Lucas. Tendremos ese calor del abrazo y el beso de nuestro Padre Celestial que siempre nos dice, bienvenido a casa, a tu verdadero hogar. Acercarse al Señor. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? El Salmo 145:18 nos da la actitud. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Se necesita sinceridad, hacer a un lado nuestro yo, nuestro ego y acercarnos en sus términos. No sé si algunos recuerdan, para hacer un poco un ejemplo, un pequeño ejemplo de esto, si algunos recuerdan aquella canción que se hizo por varios músicos muy conocidos, Somos el Mundo. Más de 75 músicos se reunieron para hacer esta canción, donde la causa de esta canción era reunir fondos para todo el hambre en África, todas las carencias tremendas en África, ¿verdad? Allí se juntaron todos ellos, ¿no? Y es interesante que en la puerta del estudio, cuando todos iban entrando, había un cartel enorme que decía, deja tu ego en la puerta. Estamos hablando de músicos pesos pesados, ¿no? Michael Jackson, Lionel Richie, Kenny Rogers, Diana Ross, Bob Dylan, en fin, muchos de todos estos que sin duda tendrían un gran ego y una gran necesidad de protagonismo permanentemente. Pero ese cartel realmente era como que los hacía bajar. Deja tu ego en la puerta. El director que llevaba adelante esta grabación era Quincy Jones. Todos tenían que ajustarse a esa dirección. 75 músicos entonces que dejaron todos sus egos, esa necesidad de protagonismo allí en pos de una causa mayor. Una causa mayor que cada uno de ellos mismos. Se ajustaron al director para llevar adelante esta causa. Es un pequeño ejemplo, obviamente, comparado con la dimensión de Dios,
Pero es así de alguna manera como debemos buscar a Dios, dejando nuestro ego para ser parte de la causa de Cristo. Cada uno, ¿verdad? Desde nuestro puesto, con nuestras habilidades, con los dones que Dios nos ha dado y buscando ese fin en común para que nuestro divino director nos guíe por el camino, por la verdad y por la vida. Podemos, como nos dice la Escritura, acercarnos confiadamente al trono de gracia, como dice Hebreos 4:16. Jesucristo lo hizo posible. Él nos reconcilió con Dios. Es evidente aquí, como nos muestra Santiago, que estos lectores se habían alejado de Dios. Y quizás pueda pasarnos lo mismo. Y Santiago, de la misma forma que lo hace con ellos, nos habla a nosotros a regresar de inmediato y con una actitud de arrepentimiento. Pecadores, dice, ¿verdad? Pecadores. Un término muy fuerte, sobre todo para estos lectores que eran judíos. Para los judíos el término pecadores era fuertísimo. Ellos creían que los gentiles, digamos, los que no habían tenido esa vida, esa elección con Dios, sino que los gentiles eran los que podrían ser pecadores, pero ellos así no se sentían, por eso es muy fuerte. Pero también es un término general, ¿verdad? Pecadores, despierta conciencia de la condición que tenemos. Estar lejos de Dios, limpiad las manos. Y acá está buscando como realmente los actos de la persona, ¿no? Y se usa también en un sentido metafórico, ilustrándonos la necesidad de levantar manos santas, sin iras ni contiendas ante el Señor, con una clara actitud de querer separarnos del pecado, de estar separados para Dios. Y que este acto también coincida con el sentimiento auténtico de que eso es lo que quiero realmente. Eso es lo que quiero realmente, estar separados para Dios. Y luego vean que dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa purificación interior, purificación moral. El corazón bíblicamente tiene el significado del centro mismo de la persona. De él mana la vida, es la base de operaciones. Y él llama a una limpieza profunda de nuestra intimidad, una renovación espiritual, reconocer la santidad de Dios para entrar en su presencia y verlo con nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nos dicen las bienaventuranzas, ¿verdad?, que nos dijo Jesús en Mateo 5:8. Y nos habla de un doble ánimo, de lo que venimos hablando. Describe esa inconstancia de una persona que no sabe qué rumbo tomar, un alma fraccionada, ideas que van y vienen entre Dios, el mundo y quién sabe qué más. Una persona dividida, por un lado piensa en Dios, por otro es atraído por los placeres del mundo. No funciona, por supuesto, así, hermanos, ¿no? No funciona de esta manera. Al no haber definición en la certeza de nuestro Dios, que realmente se alimente nuestra convicción, no se crece. Al contrario, se decrece. Y el versículo 9 ya tiene ese llamado al arrepentimiento, que se miren, que sientan una genuina tristeza por su conducta al punto de llorar. Lo hace con vehemencia, por supuesto, ¿no?, tomando muy en serio lo grave de la situación. Esto es lo que se dice, digamos, una tristeza según Dios. Es interesante en 2 Corintios 7:6, cuando dice, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo produce muerte. Es una tristeza según Dios. Es en los términos de Dios, es sometidos a Dios, obedeciendo todos sus mandatos, ¿verdad? Ese cambio de mente que necesitamos, ¿no? Y vean qué interesante en estos verbos, estos términos, afligíos y lamentad y llorad, cómo los une, ¿verdad?, con la conjunción y, mostrando ahí como una potencia mayor, ¿verdad?, de la situación que allí había, ¿no? Tres términos categóricos que están estrechamente unidos justamente por esta repetición que hace de la conjunción y, con la idea de enfatizar, ¿no?, enfatizar un corazón quebrantado que necesita, obviamente, esa restauración y que sea urgente, ¿verdad? Ellos aquí como que están demostrando esa alegría superficial del mundo, despreocupada totalmente, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Y entonces Santiago llama
a que muestren sus limitaciones, a que vean sus debilidades, a que se den cuenta de la dependencia del Señor. Purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esa tristeza según Dios. Y en el versículo 10 vemos que Santiago hace como una especie de conclusión de todo esto. Santiago llama a esa virtud necesaria, a ese conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y dependencia del Señor. La humildad. Como había dicho, ¿verdad? Estar con los pies en la tierra, humus, del latín, tierra. Es volver a la tierra, es bajarse, achicarse, es estar en esa posición. En el versículo 6, Santiago nos había hablado de que Dios da gracia a los humildes, que por supuesto es una gran verdad. Y como es una gran verdad, sin vueltas Él vuelve a ordenar, humillaos. Vamos, hay que actuar de inmediato, tomen la iniciativa y espontáneamente humíllense. Y esta actitud debe realizarse, como dice aquí, humillaos delante del Señor, reconociendo esa soberanía. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Palabras mismas de Jesús. No forzados, auténticamente entregarse a la voluntad del Señor. Y aquí nos habla de exaltación, ¿verdad? Él os exaltará. Recordemos la misión de Jesús en su entrega, en su sufrimiento, que fueron para ser exaltados con la resurrección y la glorificación. Es como que nos está mostrando claramente que no hay gloria que no pase por el sufrimiento. Y este principio es válido para todos, para todos. Y Él os exaltará. Y esta frase tiene la misma construcción que viene aquí armando Santiago. Someteos a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. También acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, son mandatos, son órdenes, condiciones que hay que hacer, realizar para que de esta forma entonces se cumpla la promesa que Dios tiene para nosotros. Que esta promesa sea realidad en nuestra vida. Es condicional. Y en este caso, la exaltación del Señor, aquí vemos como dos dimensiones. En primer lugar, levantarnos con honor en la vida presente, en lo espiritual y en lo moral. Y en segundo lugar también se relaciona con la gloria, cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad, como dice en 1 de Pedro 5:6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación es un acto de reivindicación, que se necesita humildad, es para los humildes. Existen muchas lesiones, ¿verdad?, en nosotros muchas veces por no definirnos, por no poner también quizás en práctica estos mandatos, estas órdenes que tenemos en el Señor, por tener vidas de doble ánimo. Y mientras nos manejemos en ese estilo, cada vez las lesiones más se van a profundizar. Ese vaivén de la vida hace que nosotros comencemos a alejarnos del Señor. Pero siempre tenemos esas órdenes a las cuales tenemos que hacer caso, de acercarnos a Dios. En Cristo siempre hay restauración, nueva vida, nueva criatura. Las cosas anteriores pasaron. Cuando vamos a Jesucristo, las cosas del pasado, tanto si son aciertos o errores, llegan a ser útiles en el plan del Señor. Y así también lo es en el presente y por supuesto también en el futuro. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Lo sabemos. Así que hermanos, someteos a Dios, acercaos a Dios, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra divina que tanto nos encausa, nos guía, Señor.
y nos lleva por tu camino divino, Señor, a nuestro hogar, Padre. Sabemos que es una lucha de todos los días, ese conflicto va a estar siempre, siempre que estemos aquí, hasta que estemos a tus pies, Padre. Pero estando a tus pies ahora mismo, Señor, y siempre, Padre, es como podemos definirnos en ti, llevar adelante esa convicción de seguirte, decidirnos, proponernos en nuestro corazón, Señor, estar a tu lado en todo momento, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos decir que no, podemos llevar adelante tu mensaje aquí en el mundo, Señor, porque tú nos guardas del maligno, porque tú nos guardas del mundo, porque tú nos guardas de nosotros mismos, Padre. Fortalécenos, Señor, en ti, Señor. De esa manera es como podemos resistir todo, Señor, y ayúdanos siempre a estar a tu lado, Padre. Bendice a los hermanos, bendice sus necesidades, sus vulnerabilidades, debilidades, Padre. Fortalécenos a todos, Padre, a tu lado, a tus pies, Señor Jesús. Y te damos gracias. Gracias por tenerte, por esa certeza que significas para nosotros, Señor. Que estemos definidos en ti, Padre. Te lo pedimos y quedamos agradecidos, confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén.